Bueno, otra vez, estoy muy contenta de estar acá. Espero que sea el Señor quien hable esta tarde porque vamos a leer algunos textos bíblicos, pero bueno, antes también yo quería agradecerles a ustedes porque sé que varios de ustedes oran por nosotros, por la salud de mi esposo. Gracias a Dios está bien en este momento, está estable, está muy ocupado en lo que es el servicio a Dios, haciendo aquello para lo cual Dios lo llamó, que es enseñar la palabra. Así que está muy contento cuando Él está haciendo lo que tiene que hacer, más allá de las circunstancias mundanas, digamos, de este lado del cielo, está contento, así que estamos muy bien y agradecidos con Dios porque a esta altura de la vida todavía quiere utilizarnos y no hay mayor honor y no hay mayor privilegio que servir al Señor. Así que, bueno, gracias a las que oran, Dios las escucha. Y siempre digo, quien ora por nosotros, por nuestra salud y por nuestros servicios, son equipo en aquello que nosotros estamos haciendo para el Señor. Así que son los frutos compartidos, ¿sí? Bueno, el tema que me dieron a mí es llamadas a una esperanza. Ahora, ustedes están viendo algunos versículos de Efesios 4. Y en verdad yo no puedo tratar este tema sin rever los versículos que ustedes ya vieron y verlos en ese contexto, ¿no? Porque es un hilo que Pablo está llevando en la carta y bien haremos en no tomar tantas cosas sueltas, sino ver todo en el contexto. Pero vamos a hacer así como una suerte de repasito con ustedes, de ver qué es la carta de Efesios. Ustedes vieron que en la carta de Efesios es una carta que fue escrita por Pablo ¿desde dónde? Desde la cárcel. ¿Cuántos capítulos tiene? Diría mi amiga Judith. Vamos a hacer un concurso. 6 capítulos. Y esta carta tiene una particularidad que tiene una suerte de 2 grandes divisiones. La primera del 1 al 3, ¿qué contiene? Aspectos doctrinales. Y del 4 al 6, la parte práctica. O sea que nosotros estaríamos viendo aspectos prácticos que se desprenden de la doctrina que Pablo fue enseñando en los primeros 3 capítulos. Y entonces, entre los capítulos 4 al 6, lo que vamos a ver, si querés, no sé si estás pudiendo poner el power, bueno, si no, yo hablo. Lo que vamos a ver es la conducta del cristiano en el seno de la iglesia, en la sociedad y en la familia, ¿sí? Eso es así, como un repaso muy general. Y del capítulo 4, ¿qué podemos repasar? Bueno, lo que estamos viendo, lo que ustedes están viendo es la conducta del creyente y la unidad del espíritu. Pero también el capítulo 4 va a hablar de los dones, que no sé si ustedes los van a ver más adelante, y de la nueva vida en Cristo. O sea, es un capítulo sin desperdicio. Así que, así como Judith las anima a memorizar y a leer toda la Biblia, hagan este ejercicio de una vez al mes leer todo Efesios, y si no, el capítulo 4, que es el que ustedes están viendo. Y no tiene desperdicio. Pero vamos a leer los primeros 4 versículos, que es hasta donde llegamos. Llegamos porque estuve chusmeando un poquito los estudios anteriores. Entonces, vamos a leer Efesios 4, pero vamos a leer del 1 al 6. ¿Por qué del 1 al 6 si estamos viendo hasta el 4? Porque, bueno, en el 4 empieza conceptos únicos que Pablo va a remarcar como sustento y base de la fe cristiana. Dice así Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ahí voy a respirar y les voy a dar un dato que es para mí sumamente importante en lo que vamos a ver hoy. La palabra vocación y la palabra llamados es la misma palabra en el griego. O sea que se podría decir así: como es digno del llamado
con que fueron llamados, como remarcando la importancia del llamado. Una de las palabras tiene que ver más con el llamado, vení, y otra tiene que ver más con la invitación. Pero las dos palabras es la misma palabra y significa llamado. Entonces, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cómo van a andar? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el 4 y el 5 va a hablar de los 7:1, que son fundamento para toda la vida cristiana, para todo el servicio, para la fe, para todo. Y dice, un cuerpo y un espíritu, como también fueron llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Acá la Reina Valera, que es la versión que yo estoy leyendo, dice un cuerpo y un espíritu. Y la Reina Valera contemporánea, que es una versión que yo uso mucho porque le saca el visteis, fuisteis, y pone vieron, ustedes, esos aspectos de una manera más como nosotros la escuchamos ahora, pero la pone así, en lugar de decir un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, llamados, vocación, otra vez se repite lo mismo que en el versículo 1, con el mismo llamado de vuestro llamado, le dice así, así como fueron llamados a una misma esperanza, dice la otra versión, hay un cuerpo, un espíritu, un Señor, es como que lo ordena, ¿no? Para poner los 7:1 juntos, y dice, así como fueron llamados a una misma esperanza, una esperanza, porque no hay otra, y hay uno de todos los demás. ¿Lo entienden hasta acá? Entonces, hasta acá repasamos. ¿Qué repasamos? Que los 3 primeros versículos nos dicen cómo debemos vivir, cómo debemos andar en la congregación. Dice, cómo es digno del llamado. Cómo es digno del llamado. Después vamos a ver un poquito más eso. Al decir cómo es digno del llamado, estamos diciendo cómo es digno del Señor, pero después lo vamos a ver un poquito más específico. Entonces, tenemos que vivir como es digno del llamado y nos dice con cuáles actitudes y acciones espirituales nos vamos a relacionar unos a otros en el seno de la iglesia. ¿Y cuáles son las actitudes y las acciones espirituales? Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia y vinculándonos en paz. Estas son actitudes y acciones espirituales. No la podemos disfrazar de otra manera. No nos podemos poner la careta de estar en paz con alguien porque nos pide actitudes espirituales. Y en tercer lugar dice, para demostrar, porque si así lo hacemos, ¿sí? Si guardamos la unidad del espíritu con estas actitudes, vamos a demostrar que somos solícitos, diligentes en guardar la unidad que el espíritu ya produjo. No puedo cuidar algo que el espíritu produjo con actitudes carnales o disfrazadas o con caretas. Vamos a cuidar, vamos a guardar esa unidad que el espíritu ya produjo en el cuerpo de Cristo, después vamos a ver otro texto, con acciones y actitudes espirituales. Entonces tenemos que el Espíritu generó la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso lo tenemos que tener siempre claro para entender estos versículos. Ustedes están viendo la unidad
la unidad como cuerpo, como iglesia, para estar fuertes, para ser pujantes, para servir al Señor de forma espiritual, para que el Señor los utilice como ramas fructíferas y puedan llevar fruto. El Espíritu produjo esa unidad. Nosotros estamos para guardar eso. Pero el versículo 4, que es el versículo que me dieron a mí, dice así: porque así como el cuerpo es uno, habla del cuerpo y del espíritu. Y vamos a ir a 1 Corintios 12 y 13. Y aclara muchísimo esto mismo. Dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu, Efesios 4:4, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber de un mismo espíritu, Por eso dice, un cuerpo, un espíritu. No lo escribí ahí porque no me iba a dar una sola placa, pero si ustedes quieren acompañarme en Efesios 5, 29 y 30, justamente estamos ya en el capítulo 5 hablando de aspectos prácticos que tienen que ver con la familia. Pablo le va a hablar acerca de la importancia de que nos sometamos unos a otros, y después va a hablar del matrimonio, lo lleva al plano del matrimonio y cómo la esposa tiene que estar sujeta al marido y el marido amar a la mujer. Bueno, en ese contexto, Pablo le va a decir 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Y el versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Un cuerpo. Somos un cuerpo. Conformamos el cuerpo de Cristo. Esto es un misterio. Pero así como Cristo cuida y sustenta a la iglesia es miembro del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. De la misma manera nosotros estamos unidos, y por eso es tan vital, importante, que sumemos, que cuidemos, que guardemos esa unidad, que nosotros no lo podemos a veces comprender con nuestra mente, que el Espíritu hizo. Que seamos uno en Cristo. ¿Lo ven? ¿Lo pueden entender? Bien. Importante esto de solícitos en guardar la unidad. Yo, como no soy muy inteligente, uso mucho el diccionario, y a mí el diccionario me declara muchísimas cosas, y estas definiciones que salen del diccionario, de la RAE, se asocian mucho con la teología en estos aspectos, porque dice, solícitos en guardar, diligentes. Yo busqué la palabra diligentes, y diligencia es la virtud con la que se combate la pereza. Y a mí me gusta ver estos aspectos que son muy prácticos. Yo quiero ser diligente en guardar. Hay una acción, hay acciones que tengo que hacer para eso, ¿no? Y dice que diligente, ser solícito, combate el desgano, combate la pereza. Por eso el apóstol dice, sean solícitos, sean diligentes, prontos. A ver, actúen, activemos, diríamos nosotros, activemos a lo que hay que activar. Después dice que la diligencia procede del latín y significa
cuidar. No nos enrosquemos con las palabras, guardar, cuidemos. Nosotras las mujeres nos es más fácil entender este término. No es que guardamos en un cajón, cuidamos. Como sabemos cuidar a todo aquello que amamos y que ponemos en valor, tenemos que cuidar, ser diligentes, cuidar. Forma parte de la virtud cardinal, ya que está motivada por el amor, ¿sí? Dice que esta virtud de ser diligentes está motivada por el amor. Obvio, ¿se dan cuenta que fácil es entenderlo así? Hoy, inclusive en nuestras iglesias y nosotros que somos cristianos, hablamos muchísimo del amor, muchísimo. Porque Dios es amor, porque nos manda amar, que nos amemos los unos a los otros, ¿sí? Pero en un punto, creo que muchas veces, y a mí me ha pasado muchas veces, viene a mí la palabra amor con ese afecto profundo que yo le tengo a alguien. Porque es afecto, porque es emoción, porque es sentimiento, es amor. Pero cuando la Escritura nos habla de amar, no nos está hablando de afecto, simplemente, ser cariñosos con los hermanos. El Señor nos dejó un mandamiento nuevo. Allá en Juan 15 nos dice, les dijo a sus discípulos, muchachos, yo les voy a dejar un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros, pero como yo los amo a ustedes. Como yo los amo a ustedes. De una manera interesada, dándole al otro lo que el otro necesita, no dándole lo que el otro no necesita, cuidándolo, corrigiéndolo, apoyándolo, haciendo que el otro se desarrolle de la manera que el Señor quiere, amando como el Señor amó a los suyos para formarlos, para cuidarlos, para protegerlos, pero también para encaminarlos, ¿sí? Y dice que esta palabra diligentes, estamos pensando siempre en la unidad, dice que se sustenta en el amor. Entonces, si hemos de ser diligentes en guardar la unidad, ¿sí?, entre nosotros, y si está sustentada por el amor, tenemos que tener esos pequeños tips siempre presentes. Y algo que me encantó, dice que la diligencia es el esmero y el cuidado de ejecutar algo. Nos tenemos que esmerar, ¿entienden esa palabra? Para mí es muy común, esmerar, poner todo de mí para lograr ese cuidado de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y cuando lo logro en la iglesia, me es más fácil también fuera de la iglesia, no al revés. No al revés. Y algo que también me encantó, dice que como toda virtud, la solicitud, la diligencia, se trabaja. No me va a salir solita, porque las virtudes no me fluyen en mi naturaleza caída. La tengo que trabajar. Tengo que ser aplicada. Pero volvemos al capítulo 4, porque en definitiva, chicas, a mí me invitaron para hablar del capítulo 4, del versículo 4, no de todo esto. Bueno, versículo 4, repasamos, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Una esperanza, no hay otra. No hay otra esperanza. Y ahora vamos a ver por qué. Y yo puse, bueno, ¿cuál es la esperanza? Ahora, los efesios, cuando leyeron este versículo, ya sabía a lo que se refería Pablo. Por eso es importante, y mi marido siempre recalca que las cartas, los libros, hay que leerlas completas, para poder entenderla toda. Los efesios ya sabían a qué se refería, no solamente porque lo trató el tema en el capítulo 1, sino porque los efesios estuvieron bajo la enseñanza de Pablo por 2 años. O sea, Pablo les había enseñado a ellos por 2 años, después se tuvo que ir y desde la prisión les escribe a gente que conocía la palabra, gente a la que él les había enseñado. Y por eso los 3
primeros capítulos son tan doctrinales y para nosotros esas frases largas de Pablo pueden ser complicadas, pero para los efesios no, porque los efesios ya habían escuchado todas estas cosas del apóstol, ¿no? Pero Efesios 1:18 dice, Pablo está orando por ellos y les dice que en medio de la oración dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Y ahí va a hablar de todas las excelencias, de las glorias de Dios, pero dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pablo les estaba escribiendo para eso, para que se aferren a esa esperanza a la que Él, el Señor, los había llamado. Porque es una esperanza y no hay otra. Por el Evangelio fuimos llamadas a una esperanza. El llamado de vuestra vocación, el llamado de vuestro llamado, llamados a una esperanza. ¿Cuándo fuimos llamadas nosotras a una esperanza? Por el Evangelio. Dios nos llama a conocerle, nos llama a la salvación por la redención en Cristo, por las buenas nuevas, por el Evangelio. Ahí fuimos llamadas a una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza de la vida eterna, la esperanza de la salvación por la redención en Cristo Jesús. Estamos llamadas a una esperanza, una y no hay otra. Y yo me atrevería a decir que esta esperanza, la esperanza de la vida eterna, es la madre de todas las otras esperanzas que el cristiano tiene. Porque si no vivimos en clave de tener en valor esta esperanza que nos conduce a actitudes para que nos van a llevar a guardar la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo, si no la pongo en valor, estaré flojita en todo, chicas. Vamos a estar flojita en todos. Si no entendemos el valor de nuestra esperanza, si no lo ponemos en valor, difícilmente podamos poner en valor otras promesas, otras cosas, ¿no? Y por eso el apóstol dice, bueno, lo remarca, llamados, 4 veces dice llamados. Somos llamados por el Evangelio a la vida eterna. Esperanza, la palabra esperanza, acá en Efesios capítulo 4 es la palabra elpis en griego. Y dice que implica esperar con anhelo, por lo general con placer. No es un esperar con disgusto o con ansiedad, es esperar con anhelo, sí, pero con placer. Dice que se define como confianza. Esperanza se define como confianza. Y entonces podemos decir que esperanza es esperar con confianza. Nosotros sabemos lo que es esperar y sabemos lo que es tener esperanza. Yo para venir acá tuve que esperar el 123 con la confianza de que venga pronto. Vino pronto, pero muchas veces se demora un montón. No se trata de ese esperar y de esa confianza. Se trata de esperar con confianza lo que Dios prometió. Ahora, yo puse, ¿es posible? Estas preguntas, porque me las hice yo a la hora de estar preparando eso. Y yo puse, ¿es posible? Sí, es posible. Ya fue posible para Abraham, allá lejos, sin tanto conocimiento como nosotros tenemos por las Escrituras. No vamos a leer el Génesis para no leer todo el relato, pero hay un texto en Romanos 4:18. Yo acá lo escribí, lo tengo en otra versión, y se los voy a leer. Dice, Abraham,
aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios lo había dicho. Ese es el punto. Pues Dios lo había dicho. Esa es la cantidad de descendencia que tendrás. Ella no tenía, la otra versión dice, tuvo esperanza contra esperanza. Ella no tenía esperanza, ninguna esperanza. Pero persistió en tener esperanza después de la promesa de Dios. Porque Dios lo había dicho y Dios es fiel. Y ahí sí podemos esperar con anhelo, ¿sí? Y confianza. Y me encanta pensar en eso. Ahora, otra vez volviendo, yo dije que no podemos tratar el tema de la esperanza sin rever los 4 versículos. Un andar digno de esperanza. Y el contexto, por supuesto, en otros pasajes también. Hay un antes y un después. Si voy a tener un andar digno, tengo que entender que en mi vida, tengo que rever en mi vida que tuvo que haber un antes y un después. Aún hoy, para saber si yo estoy andando como es digno del llamado con que fui llamado, tengo que ver cómo lo estoy haciendo. Efesios 2, capítulo 2, el mismo libro, dice: en aquel tiempo, les dice Pablo a los efesios, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, hay un momento en la vida de todo ser humano que se encuentra con Cristo, hay un antes y un después. Yo conocí a Cristo como a mi Salvador personal a los 20 años. Antes andaba sin esperanza y sin Dios en el mundo, aunque creía en Dios. Pero no disfrutaba de la esperanza. Y Dios no era quien me estaba guiando, aunque me estaba guardando sin duda alguna. Pero después que conocí a Cristo, ya hay un andar diferente, ¿sí? Dice, ahora tengo a Dios en mi vida y tengo esperanza. Tengo esperanza a partir de ese momento. Pablo les está haciendo en aquel tiempo, andaban como los que no tienen esperanza. Ahora tenemos esperanza. Un andar digno de la esperanza de salvación trae gozo y paz en los duelos. Gozo y paz en los duelos. Primera Tesalonicenses 4:13 dice Pablo a los tesalonicenses, dice, tampoco queremos hermanos, está hablando a cristianos, tampoco queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen, de los que mueren en Cristo, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No sé cuántos de ustedes tuvieron que despedir seres queridos creyentes. Hay yo creo que es un error, pero lo he escuchado de muchos pastores, que en la despedida de un ser querido, un creyente no tiene que llorar. No tiene que llorar. Porque si el que partió era del Señor, está en la gloria. Y es verdad. Pero también hay tristeza. Acá el apóstol le dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. No les está diciendo no se pongan tristes. Les está diciendo no lo hagan de la misma manera como los que no tienen esperanza.
La esperanza del cristiano, la esperanza del Hijo de Dios, el que tiene la esperanza de la vida eterna, esa esperanza modifica la tristeza, no la anula, la modifica. De tal manera que se puede tener gozo por saber que la persona está en la presencia del Señor y paz en medio de esa situación que no es agradable. No quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Tristes sí, pero con la esperanza. La esperanza, cuando lo ponemos en valor, nos modifica las emociones, los sentimientos, los duelos. Se pueden atravesar y procesar de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque el Dios de toda consolación viene a nuestras vidas por la esperanza, por la esperanza. De ahí la importancia que tiene la esperanza. Un andar digno de la esperanza de salvación se muestra también en una conducta protectora. Hay un texto que a mí me encantó ver yo soy muy dura para memorizar a esta altura de la vida, pero lo quiero memorizar. Primera Tesalonicenses 5:8, fíjense lo que dice. Pero nosotros, que somos del día, ¿quiénes son los del día? Nosotros, los cristianos, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y, ¿qué dice? Con la esperanza de salvación como yelmo, con la esperanza de la vida eterna. Es inevitable uno asociar este pasaje después cuando va a hablar justamente en Efesios de la armadura del cristiano, cuando habla de toda la armadura del cristiano. Pero acá me voy a remitir solamente a la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué era el yelmo del soldado romano? El casco, esa cosa dura que se ponían ahí arriba, que tenían distintas formas, ¿para qué? Para proteger la cabeza. Para proteger la cabeza de un impacto que pudiera matarlo o de un impacto que pudiera desestabilizarlo, desmayarlo, aturdirlo. ¿Sí? Pero cuando pensamos en que Dios Pablo usa estas ilustraciones, estas metáforas, yo no me tengo que poner un casco solamente para evitar que algo me entre y me haga mal a la cabeza. El sentido acá tiene que ver con protegerme la cabeza, proteger mi mente, proteger mis pensamientos. Ahí está la cosa. Y dice, con la esperanza de salvación como yelmo. Otra vez, si yo pongo en valor en mi vida, en el día a día, cuando despierto, por favor, cuando despierto y pongo ese día contenta en las manos del Señor porque le doy gracias por el día, me empiezo a vestir. Entre otras cosas que me tengo que vestir es de estas cosas, también de la armadura, ¿no? De toda la armadura, dice Efesios. Pero qué lindo es pensar que más allá de dar gracias por el día, por la vida y por las oportunidades que Dios me da de hacer todo lo que puedo desarrollar, de hacer las cosas tomadas de su mano, tomadas de su poder, qué bueno es despertar, agradecer y decir, Señor, quiero poner en mi mente, quiero vestir mi mente con la esperanza de salvación. Y si entendemos este texto en el contexto de lo que estamos viendo, guardar la unidad en la congregación, yo creo que tiene que ver con esto. Gracias. Esto quiere decir que yo la tengo que ir cortando porque voy a seguir tosiendo. A ver si me pueden seguir. Si yo pongo en valor en mi vida, en el día a día, cuando despierto y pongo ese día contenta en las manos del Señor porque le doy gracias por el día, me empiezo a vestir. Entre otras cosas que me tengo que vestir. Si yo pongo en valor en mi vida, en el día a día, cuando despierto y pongo ese día contenta en las manos del Señor porque le doy gracias por el día, me empiezo a vestir.
le pido al Señor, porque creo que sola en las fuerzas, las cosas espirituales en las fuerzas no se logran. Por lo menos le tengo que pedir al Señor que me ayude. Que me ayude a guardar mi mente, que me ayude a guardar mis pensamientos, ¿sí? Porque ya estoy viviendo esa vida eterna en Cristo. Ya la estoy viviendo. Y tengo que guardar las actitudes para con las personas de forma espiritual. Y cuando entro a la iglesia me tengo que poner el yelmo de la esperanza de la salvación. No porque pienso que me van a pegar cascotazos, para guardar mi mentalidad y pensar, somos miembros del cuerpo, todas estamos viviendo y transitando la eternidad. Ahora de este lado del cielo. Yo tengo que guardar en mi mente para poder tener las actitudes y las acciones espirituales que el Señor me pide para cuidar la unidad que el Espíritu ya produjo. ¿Lo entienden? ¿Se puede ver? ¿Es difícil de comprender? Bueno, yo me alegro mucho que lo puedan entender. Fidelidad es otro aspecto de andar como es digno del llamado de la esperanza. Hebreos 10, 20 al 25 dice, mantengamos firmes, que la esperanza que profesamos, la esperanza que predicamos, la esperanza que se desprende del Evangelio, mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa, lo que habíamos hablado antes. ¿Puedo esperar con esperanza? Sí, porque fiel es el que prometió. Y después dice en lo congregacional, procurémonos unos a otros, procurémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Procurar esas actitudes espirituales, ese estímulo espiritual, a fin de cuidarnos, cuidar ese vínculo que es importante, para que todo esto que Dios quiere prosperar no se desmembre, no se disuelva. Dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Dijimos que estamos transitando la eternidad. El Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Pronto nos vamos, no sabemos cuánto, pero no hay nada que se tenga que cumplir para que el Señor venga por su iglesia. Eso es inminente. ¿Cómo nos va a encontrar cuando nos venga a buscar? Nos va a encontrar, pero procurándonos los unos a los otros, en ese estímulo que nos va a hacer bien los unos a los otros. Nos va a encontrar diligentes en guardar la unidad que el Espíritu produjo para el cuerpo de Cristo. Nos va a encontrar de esa manera fidelidad. Yo puse clave de vida. Tenemos que andar en clave de vida. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada. Vieron que la definición decía, la definición secular decía, aguardando con placer. Tiene que ver con esto, se asocia con la teología perfectamente. Aguardando con esperanza. Y eso es una clave, es vivir en clave de vida. ¿Sí? O sea, la clave de mi vida, que yo pueda vivir en esa clave, todo tiempo, expectante, aguardando la esperanza, aguardando que el Señor venga para vivir eternamente con Él. Y permanencia. 1 Corintios 3:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor.
estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No es casual que diga, ahora permanecen estas tres cosas, que permanece la esperanza, la esperanza. Entonces, viendo todo esto, la importancia de la esperanza, poniendo valor, tenemos que vivir como es digno del llamado con que fuimos llamados. Tenemos que vivir como es digno del Señor. Entonces, tenemos que guardar la unidad. ¿Cómo? Veamos la otra parte. No siendo un agente de desunión. Ya vimos las partes espirituales, pero ahora, bueno, hablemos así, concretito. No siendo un agente de desunión, y cada una sabe en su interior, cuando mandó un comentario, que en lugar de sumar, resta, que en lugar de unir, desune. Cada una vea por sí misma. Yo me chequeé. Que no ser un agente de separación, de disgregación, de división, de disconformidad, de hacer diferencia. ¿Queremos cuidar la unidad? Entonces no tengo que ser un agente que promueva todas estas cosas. Si no la veo por el lado espiritual, la voy a ver por ser sincera conmigo mismo, porque Dios ya sabe cómo estoy. Dios ya sabe lo que pienso. Dios ya sabe lo que está en mi boca antes de que diga la palabra. Entonces, chequear eso. No tengo yo que ser un agente que promueva todas estas cosas, porque voy a estar exactamente de la vereda de enfrente. Por medio de actitudes egoístas, celos, calumnias, enemistades, falta de perdón. Hagan una listita. Agarran una libreta, hagan su propia listita. ¿Sí? ¿Cómo lo logramos? El versículo 2 y 3. ¿Cómo se logra la unidad? Versículo 2 y 3. Eso sí lo tienen que tener bien memorizado. Con toda humildad. Ustedes ya vieron específicamente esas palabras en las reuniones anteriores. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, en el amor con que el Señor amó a los discípulos y dijo que nos tenemos que amar nosotros, ¿sí? Y vinculándonos en paz. Y yo agregaría una frase de Mateo 5 cuando habla de las bienaventuranzas, que dice que tenemos que ser pacificadores. No solamente yo vivir en paz, sino tratar de hacer la paz cuando veo que falta en algún tejido de estar de la iglesia. Y alimentando y ejercitando la vida espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos de acciones y actitudes espirituales tienen que ver con el fruto del Espíritu. Que está muy sabido y muy poco ejercitado. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mucho de esto está en el versículo 3. Y esto se alimenta. Tengo que alimentarme de la palabra y hacer un ejercicio de vida espiritual práctica. En primer lugar, no creerme que ya la sé, que ya sé cómo conducirme, porque es muy probable que cuando yo creo que ya me la sé, que ya tomé la forma, ahí empiece a cometer errores de los que el diablo va a tomar ocasión para desunir a la iglesia, para tener problemas entre los hermanos, ¿sí? Para evitar la sinceridad y la transparencia que debemos tener. Reflexión final. Así como un día respondiste al llamado del Evangelio para salvación y vida eterna, hoy necesitas comprometerte a llevar una vida digna del Evangelio, una vida digna del Señor. Un día aceptamos el regalo de la vida eterna
necesitamos comprometernos con el Señor, no con la iglesia. La iglesia va a recibir los beneficios y los resultados de mi compromiso con el Señor. Pero yo tengo que estar comprometida con el Señor a llevar una vida digna de esto que predico, una vida digna del llamado del Evangelio. Termino con Filipenses 1:27 que dice, me encantó, lo escribí en la Reina Valera contemporánea, dice, solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo. Todo lo que estuvimos hablando hoy. Para que ya sea que vaya a veros, decía el apóstol, o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. Este tiene que ser nuestro llamado, ¿no?, del Espíritu en ese momento por su palabra, y tiene que ser nuestro compromiso con el Señor. Hoy, cuando vayamos a casa, mañana al despertar, empecemos a hacer este ejercicio y podremos ver en nuestras propias vidas y a partir de nuestras vidas quizás empezar a disfrutar esta comunión que se debe disfrutar y respirar en una congregación y juntas cuidando la unidad que el Espíritu ya produjo, basándonos y recordando y poniendo en valor el llamado de la esperanza. Estamos transitando la eternidad. Comprometámonos hoy para seguir mañana y así cada día y vivir como digna del Señor Jesucristo. Oramos. Señor, te damos gracias. Tantas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no dejamos de asombrarnos como tu Espíritu Santo nos enseña a través de tu palabra, la palabra de Cristo. Señor, gracias te damos porque un día respondimos al llamado del Evangelio y disfrutamos de la única esperanza, la esperanza de la salvación, la esperanza de la vida eterna, que da sustento a todas las otras esperanzas, porque confiamos que es fiel el que lo prometió. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos a alimentar la vida espiritual para que sea fuerte y para que el fruto del Espíritu se manifieste cada día a través nuestro. Y de esta manera agradarte, Señor, como hijas obedientes, como hijas agradables, y también, Señor, podamos crecer y disfrutar de esa unidad que el Espíritu compró, que nosotras podemos disfrutar con las hermanas y en la congregación. Gracias, Señor, porque nos enseñas. Tanto amor nos tienes, tanta paciencia. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.